Señor Lorente, señor Fuertes. Gracias, señor Dolçat. Señores de Iniciativa, ustedes no hacen oposición al Gobierno, hacen oposición a la oposición. Hacen oposición a la oposición. Y me recuerda cuando hace un año el señor Pacios estaba aquí diciéndole al público que no se preocupasen, que no iban a hacer zona azul en un barrio, no sé qué, como si ya fuera equipo de gobierno. O sea, ustedes, en vez de estar preocupados por lo que cobra el equipo de gobierno, que es lo que realmente es válido, están más preocupados por lo que habían hecho el Partido Socialista. O sea, ustedes hacen oposición a la oposición. Parecen el equipo de gobierno encubierto que hemos tenido estos últimos 4 años otra vez. Dedíquense a discutir lo que realmente se trata, no lo que fue con el Partido Socialista. A mí tampoco no me gustó muchas cosas que se habían negociado. Pero lo que tengo delante, la propuesta que tengo que votar, es la del equipo de gobierno actual de CiU y Esquerra, no la que hizo el Partido Socialista. Entonces, les pediría, por favor, que dejen de hacer de oposición a la oposición o pasen a ser gobierno y quítense la careta ya de una vez. Pacten con la derecha, como ustedes decían siempre que nunca pactarían con la derecha, pacten, pero no hagan una oposición encubierta de gobierno. Ahora sí, Miguel Gracia, de Iniciativa Catalunya Verds. En este punto, destacar que aquí se mantiene la cantidad para hacer política cada día. Va por usted. Se lo digo a usted, señor Fuertes, que antes decía que nosotros apoyamos a la derecha. Lo que no apoyaremos nunca es a la ultraderecha, que en este ayuntamiento la representa usted. Lo digo para que le quede clarito. Otra cosa, señor Fuertes. Usted habla mucho de transparencia y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha justificado esta aportación? Hay una moción, le recuerdo, donde se pedía, se exigía, que fue apoyada por mayoría, que se debía de justificar la aportación a los grupos municipales. ¿La ha justificado, señor Fuertes? Seguramente no. A día de hoy solo nuestro grupo es el único que ha justificado desde que se aprobó la moción, y este año Esquerra Republicana, esta aportación. Porque esta aportación para nosotros es muy importante, porque nosotros no estamos pagados por empresarios como usted. A nosotros no nos llega el dinero por empresarios, por la parte de empresarios. Nosotros somos un grupo político pequeño y con este dinero hacemos política cada día, señor Fuertes, cada día, no solo una vez al mes en el Pleno a venir a criticar a todo el mundo. ¿Le queda a usted claro? Y se lo vuelvo a repetir. Con la derecha tendremos diferencias, pero con la ultraderecha ni agua. Gracias, señor Gracia. Han quitado. Entonces, lo que no pueden hacer ustedes es intentar dar lecciones cuando lo primero que tendrían que hacer sería saber lo que es trabajar y no venir aquí por un sueldo a sentarse y decir no, si yo en la oposición estoy muy bien. Y ahora cuando lleguen los presupuestos les pediré 400.000 euros para decir que lo he dedicado a becas comedor o lo que sea para aprobarlo, yo saldré aquí como el grande esto y a mí ya me está bien. Si ustedes no vienen aquí a estar en gobierno ni nada, ustedes vienen aquí precisamente a sacar un beneficio económico porque, ¿qué pasa? Que ustedes sí lo necesitan. Ustedes sí lo necesitan. Ustedes sí lo necesitan. Entonces, no entremos en ese debate, porque luego ustedes dirán que entramos en el campo personal. Y son ustedes el que abren ese campo. No lo abran, porque precisamente saben que luego a mí se me calienta la boca. Ustedes lo saben, y precisamente están en ese aspecto. Entonces, por favor, si nos queremos centrar, incluso yo les dije el otro día de intentar ceñirnos a los temas, ustedes ya están empezando que si el Partido Socialista, que si usted... Yo no tengo ningún problema en mostrar. ¿Qué se piensa? ¿Usted se piensa, señor Gracia, que después de todas las situaciones vividas estos últimos años no me han buscado, o sea, han ido a buscar exparejas? Para sacar cualquier cosa. ¿Se piensa que si hubiese algo feo de mí no hubiese salido ya? No lo cree. ¿Usted se piensa que yo tengo que ir escondiendo cosas? No se preocupe, yo le enseño los extractos del banco de todas las asignaciones. Haga usted lo mismo. O que haga el señor Pérez, que es su compañero, que traiga una relación de su vida laboral de los últimos 12 años. A ver en qué sitio ha trabajado. 12 años. Una de dos. O ha tenido muy mala suerte en buscar trabajo, o ha tenido muy mala suerte, o es que también va muy bien venir aquí. ¿Usted 18 horas de venir aquí todos los días? Mira una cosa, quizás usted dice que yo solo vengo una vez al mes. Quizás es así. Pero mire, sea por lo que sea, aún así, cosa que no es cierta, pero aún así, más ciudadanos han dado la confianza a este grupo municipal que al suyo. Aún así, nos guste o no nos guste, y más ciudadanos han dado más representatividad, la cual cosa respeto. Pero que usted me venga a decir que nosotros venimos aquí un mes y tal, ¿y usted qué trabajo hace? Dígame, poner pancartas ilegales ahí diciendo lo de los asesores, ¿eso es lo que hacen ustedes? O decir, las que trabajan en los hoteles, las que limpian en los hoteles. Sí, las que limpian en los hoteles que van a tener que pagar unos sueldos más elevados que ustedes acaban de aprobar. Esa es la realidad. ¿Qué quiere que le enseñe? Cualquier cosa que usted me pida aquí abiertamente y en público, yo se la mostraré.
Pero háganlo ustedes primero, que muestre el señor Pazos su vida laboral. Luego se dedica a aconsejar libros. Evidentemente, ojalá pudiera tener yo tiempo, dejando de lado mis empresas para leer libros. Ojalá tuviera, cosa que ustedes tienen. Eso es lo que tienen que dedicar ustedes. Eso es lo que tienen que... Y también les digo una cosa, vienen ustedes aquí como oposición. Les repito lo de antes, hagan de oposición al gobierno, que son los que deciden. Ni el Partido Socialista decide hoy, ni el Milló decide hoy, ni el PP. Decide el equipo de gobierno. Ahora, si ustedes quieren salir como defensores del equipo de gobierno y hacer pues de portavoces de ellos, háganlo claramente, díganlo, pero no se escondan. Muchas gracias, señor alcalde. Gràcies, senyor Fuertes. Endavant. Mire, jo he fet una cosa que vostè no ha fet. Fer pública la declaració de la renda i vostè no ho ha fet. Pot ser que vostè no ho hagi fet perquè Hisenda li torna cèntims. Jo he fet públic tot el que tinc i el que no tinc. I miri, tant necessito això que quan arriba la retallada de la supressió de la paga extra, jo renuncio a la indemnització. Vostè no. Sí, fa 3 anys. Jo vaig renunciar a la indemnització com càrrec públic i vostè no. Tant ho necessito. Miri, quan vostè faci pública la seva declaració de renda aprovada en una moció, jo li faré arribar a vostè el que sigui de la meva vida laboral. Faci vostè pública la declaració de la renda. Fes-la vostè, que ha tingut 3 anys encara... No és el seu torn, senyor Fuertes. No és el seu torn, tindrà dret a res. En 3 anys no ho ha fet. No ho ha fet ni ho farà pas. I ja m'agrada molt que s'escalfi la boca, perquè és l'únic que s'escalfa. El cap no s'escalfa vostè. Gràcies. Comença el torn de rèpliques, senyor... Gracias, señor. Señor Marc, le voy a hacer una diferencia entre... Ya no voy a entrar en el tema de ultraderecha o derecha porque usted se ha delatado con sus palabras, acusando a un compañero de que no tiene trabajo, de que en 12 años no ha trabajado, como si eso fuera algo que reprochar. Metiéndose con las mujeres de la limpieza, que sí que mujeres, que sí que pancartas. Solo le voy a decir una cosa. Somos oposición, señor Fuertes, pero somos oposición constructiva, que creo que usted no sabe lo que significa esa palabra. No es una oposición destructiva. Usted se ha tirado 4 años echando en cara al equipo de gobierno anterior que había ciertas personas. Es que son lo peor, es que no sé qué, que si el juzgado... De acuerdo. Ahora ya no están, pero sigue usted con un enemigo. Porque usted, para vivir, para estar aquí en su ámbito, necesita enemigos, porque no sabe hacer política. Usted es de la política destructiva. Y su enemigo ahora es Esquerra Republicana o el señor Orovich, ahora es todo. Por eso le digo que usted no aconseje hacer oposición a los demás, y lo que tiene que hacer usted es leerse lo que significa hacer oposición en política. Que esto no es su empresa, que usted manda, deshace y aquí mando yo, no. Hay gente que puede estar en contra de usted, ¿vale? Pero son compañeros, son gente que viene a hacer política. Yo puedo estar en contra de las ideas del señor Orovich, puedo estar en contra de las ideas del señor Jaume, pero no entrar en lo personal. Y usted hace política en lo personal. Y eso es política destructiva. Y nosotros, se lo vuelvo a repetir, política constructiva. Coja, busque política constructiva, caliéntese un poco la cabeza. Ya sé que sus empresas le ocupan todo el tiempo, pero bueno, usted puede ir al Google, a Wikipedia, política constructiva, y le explica un poquito cómo va la cosa. ¿Vale? A los señores de Ciudadanos que sepan que está la moción donde hay que justificar esta cantidad. Se lo digo a los señores de Ciudadanos, a los señores de Podemos, a los nuevos. Esto se tiene que justificar. Y vuelvo a repetir, es un dinero donde los partidos pequeños lo hacemos. Hauria d'anar acabant, senyor. Sí, ya acabo. Lo utilizamos para hacer política constructiva. A usted, señor Fuertes, como tiene tanto y como trabaja tantísimo, podría renunciar, podría tener un detalle con la ciudadanía de Lloret y renunciar a esta aportación de su partido. Silenci, sisplau, silenci. Gràcies, ha acabat el seu temps.